El altiplano andino se extendía como un manto árido y silencioso, donde el viento helado silbaba entre los pajonales resecos. En lo alto de una colina solitaria y olvidada se levantaba una humilde casita de adobe con techo de paja gastado por los años y las lluvias. Allí vivían Julián y sus dos pequeños hijos, Andrés y Nicolás. La vida nunca había sido fácil para ellos. Desde que la madre de los niños había partido al cielo, Julián había hecho lo imposible por criarlo solo, trabajando la tierra seca y pedregosa, que pocas veces daba fruto. Pero aquel año la sequía había sido implacable. Ni una sola papa había logrado cosechar en su pequeña parcela, y los mercados del pueblo quedaban demasiado lejos para quien no tenía ni una sola moneda en los bolsillos. Aquella mañana, Julián se despertó con el sonido de los estómagos vacíos de sus hijos. Nicolás, el más pequeño, se abrazaba a su hermano buscando calor en el amanecer helado. Andrés, con apenas 10 años, miraba a su padre con una mezcla de esperanza y temor. «Papá, tengo hambre», susurró con los labios resecos por el viento helado. Julián se arrodilló junto a ellos y los abrazó con fuerza, sintiendo cómo la tristeza le oprimía el pecho. «Lo sé, hijos, lo sé. Voy a traerles algo de comer». Pero en su corazón sabía que no tenía nada. Ni un solo grano de maíz quedaba en la despensa, ni una sola papa en el viejo costal de tela. No quería que sus hijos lo vieran desesperado, así que los miró con ternura y les acarició el cabello enredado por el frío. «Espérenme aquí. Voy a ir al pueblo y regresaré con comida, se los prometo». Los niños asintieron confiando en su padre, aunque sus pequeños rostros reflejaban el cansancio de los días sin pan. Julián tomó su poncho raído y salió, dejando atrás la casita donde el hambre y el frío eran sus únicos acompañantes. Caminó horas por los senderos de piedra con las sandalias rotas y los pies entumecidos. El viento cortaba su piel como cuchillos invisibles, pero en su mente solo había un pensamiento: regresar con algo de comer para sus hijos. Cuando llegó al pueblo, recorrió el mercado con la mirada llena de esperanza. Se acercó a los vendedores con humildad, rogando por un poco de maíz, unas papas, lo que fuera. Pero las respuestas fueron siempre las mismas: «No tengo nada para regalar. Si no tienes dinero, no puedo ayudarte». El corazón de Julián se apretaba más con cada negativa. Sus ojos se humedecieron, pero no podía llorar. No frente a esa gente que lo miraba con desprecio, como si su pobreza fuera una vergüenza. Fue entonces cuando lo vio. A un lado del mercado, sentado bajo un gran toldo, estaba el hacendado más rico del pueblo, don Esteban. Era un hombre de ropas finas, con un poncho grueso de lana blanca y botas de cuero impecables. Su mesa estaba repleta de comida: panes dorados, carnes jugosas, papas recién hervidas, un banquete que Julián solo podía imaginar en sus sueños. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó. «Señor», dijo con la voz quebrada, «por favor, mis hijos tienen hambre. Solo le pido un poco de comida, unas papas, un poco de pan, lo que sea». Don Esteban levantó la mirada y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Soltó una carcajada que resonó en el aire helado del altiplano. «¿Tienes hambre, campesino?», dijo con sorna. «Si quieres comer, anda al chiquero. Seguro encuentras algo en la comida de los cerdos». Julián sintió que el alma se le partía en pedazos. Sus manos temblaron, no de rabia, sino de impotencia. No dijo nada, solo bajó la mirada y se alejó con el peso de la humillación sobre los hombros. Y entonces lo decidió. Si en la comida de los cerdos había algo que sus hijos pudieran comer, allí iría. Con la vergüenza clavada en el pecho como un puñal, Julián caminó hasta el chiquero del hacendado. El olor era insoportable, pero allí, entre el barro y los desperdicios, vio algunas papas que aún podían ser rescatadas, algunas verduras a medio podrir. Con las manos temblorosas, las recogió una a una y las metió en su alforja. No le importaba el asco, no le importaba la humillación. Solo pensaba en los rostros de sus hijos esperándolo en casa. Cuando por fin regresó al hogar ya era de noche.
La luna se asomaba tímida sobre el horizonte del altiplano, y el viento seguía soplando fuerte contra las paredes de adobe de la casita. Al abrir la puerta, Julián vio a sus dos pequeños acurrucados en el suelo, abrazándose para darse calor con las mantas raídas que apenas servían de abrigo. Nicolás, medio dormido, abrió los ojos y murmuró con voz débil: «Papá». Julián se inclinó y los besó en la frente con ternura. «Ya volví, hijos, ya volví». Encendió el pequeño fogón y con el mayor cuidado lavó las papas y las verduras que había rescatado del chiquero. Aquel acto, aunque sencillo, le dolía en lo más profundo del alma, tener que alimentar a sus hijos con sobras que ni los animales querían. Sin embargo, con paciencia preparó un caldo con agua y un poco de sal que aún conservaba. Pronto, el olor tenue llenó la casita. «Hoy comeremos, mis niños. Hoy comeremos», dijo con una sonrisa temblorosa, intentando ocultar la tristeza que lo consumía. Cuando le sirvió el caldo, los pequeños lo tomaron con avidez. Cada sorbo era como una chispa de vida en medio de tanta miseria. Julián los observaba en silencio, sintiendo un nudo en la garganta y lágrimas que amenazaban con escapar. Esa noche, mientras los veía dormidos con el estómago un poco más lleno, comprendió que haría lo que fuera necesario por ellos. Incluso volver a ese chiquero si era la única manera de que sobrevivieran. Pero al día siguiente, al amanecer, sucedió algo extraño. Cuando abrió la puerta de su casa para sacar un poco de leña, se encontró con un saco de maíz apoyado en la entrada. No había huellas en la nieve, no había señales de que alguien hubiera pasado por allí. Confundido, lo llevó adentro. No entendía nada, pero aquella provisión le permitía, al menos por unos días, alimentar a sus hijos. Esa misma noche volvió a ocurrir. Esta vez, un pequeño costal con papas frescas y un puñado de charqui envuelto en hojas secas. Al día siguiente, un pan dorado y un trozo de queso. Cada noche, al abrir la puerta, aparecía comida. Era como si un ángel invisible cuidara de su familia. Julián se preguntaba quién podía ser capaz de tanta bondad, si en el pueblo nadie había mostrado compasión por ellos. La incertidumbre lo inquietaba. Durante el día, mientras trabajaba en lo poco que quedaba de su parcela, su mente no dejaba de darle vueltas al misterio. ¿Un vecino? ¿Algún viajero? ¿Un sacerdote del pueblo? No podía comprenderlo. Pero había algo en lo profundo de su corazón que le decía que debía descubrirlo. Esa misma noche, Julián tomó una decisión: no dormiría. Vigilaría en silencio hasta averiguar quién estaba dejando aquellos alimentos. Las horas pasaron lentas. Dentro de la casita, Andrés y Nicolás dormían profundamente, acurrucados uno contra el otro, ajenos a la vigilia de su padre. El viento golpeaba con fuerza el techo de paja, produciendo un sonido que parecía un lamento. Julián permanecía junto a la ventana, mirando hacia la entrada iluminada apenas por la pálida luz de la luna. Su corazón latía con fuerza, expectante, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. De pronto, cerca de la medianoche, un crujido en la nieve lo hizo contener la respiración. Se inclinó lentamente hacia la rendija de la ventana y ahí lo vio, una figura envuelta en un poncho blanco que caminaba en silencio, con la cabeza gacha, como si no quisiera ser reconocida. Llevaba un saco sobre el hombro y, con cuidado, lo dejó frente a la puerta. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa silueta, ese andar, le resultaban extrañamente familiares. No podía creerlo, pero debía asegurarse. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta de golpe y salió corriendo tras la figura que intentaba perderse en la oscuridad de la noche. «Espera, por favor, espera», gritó con la voz quebrada. La figura se detuvo. Todo quedó en silencio. El viento helado arrastraba el polvo blanco de la nieve y la luna iluminaba el rostro que Julián nunca pensó encontrar. La figura giró lentamente. Bajo la luz de la luna, Julián pudo ver el rostro que lo dejó sin palabras. Era don Esteban,
El mismo hacendado que unos días antes lo había humillado frente a todos en el mercado, el mismo que lo había mandado a buscar comida entre los cerdos. Julián se quedó paralizado. Su garganta se cerró y apenas pudo murmurar, «¿Usted?». Don Esteban lo miró fijamente. En sus ojos no había burla ni soberbia como aquella vez, sino un brillo extraño, mezcla de tristeza y arrepentimiento. Con voz quebrada dijo, «Lo sé, Julián. Sé que me odias, y tienes razón. Ese día que te desprecié, ese mismo día mi hijo enfermó de repente. Benjamín cayó en cama con fiebre. No despertaba, no comía, los médicos dijeron que no había nada que hacer. Yo, que creía tenerlo todo, me encontré de rodillas suplicando. El viento silbaba fuerte alrededor, pero Julián apenas escuchaba. Don Esteban continuó, nunca había creído en nada. Solo en el dinero, en mis tierras, en mi poder. Pero esa noche fui a la iglesia. Me arrodillé como nunca antes lo había hecho y le pedí a Dios que no se llevara a mi hijo. Y entonces, en medio del silencio, sentí una voz. No sé si fue mi conciencia o fue Dios, pero la escuché claramente, si haces el bien vendrá a ti. Si haces el mal te alcanzará. Julián permanecía quieto, con el corazón agitado. Don Esteban respiró hondo y continuó, al día siguiente, Benjamín despertó. Sin fiebre, sin dolor, como si nada hubiera pasado. Los médicos no podían explicarlo. Yo lo entendí de inmediato, era una lección. Dios me estaba mostrando que mis riquezas no valían nada si mi corazón estaba vacío. Por eso vine aquí, cada noche, en silencio, dejando comida en tu puerta. No busco tu perdón, solo quiero hacer lo correcto. Por un momento, el silencio fue absoluto. Julián lo miró sin poder comprender del todo lo que escuchaba. La ira y el dolor de aquella humillación seguían vivos en su pecho, pero algo dentro de él comenzaba a agrietarse. Tragó saliva y dijo con voz firme, entré a mi casa. Tome un poco de caldo. Don Esteban parpadeó, sorprendido. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo cálido en el pecho. Caminó detrás de Julián y entró en la humilde casita de adobe. El calor del fogón iluminaba tenuemente las paredes ennegrecidas por el humo. En un rincón, los niños dormían acurrucados bajo mantas delgadas. Sus rostros reflejaban inocencia, pero también el peso del hambre y la pobreza. Julián tomó un cuenco de madera, sirvió un poco del caldo que hervía aún en la olla y lo extendió hacia él. No es mucho, pero al menos calienta el cuerpo. Don Esteban lo tomó con ambas manos. Bebió un sorbo y al sentir el líquido recorrer su garganta, algo extraño lo invadió. No era solo alimento. Era gratitud. Era humildad. Era la misma comida que él mismo había negado días antes a este hombre y sus hijos. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin poder evitarlo. ¿Cómo es posible que después de lo que te hice aún me ofrezcas un plato en tu mesa?, preguntó con la voz entrecortada. Julián lo miró fijamente. Porque sé lo que es tener hambre. Porque sé lo que es mirar a los ojos de un hijo y no tener nada que darle. Y porque Dios nos manda a hacer el bien. Si su corazón ha cambiado, no hay rencor. El hacendado apretó los labios, y por primera vez en muchos años, bajó la cabeza con humildad. Dentro de aquella casita pobre, donde el frío y el hambre reinaban, sintió más riqueza que en todas sus tierras y haciendas. La noche avanzaba lentamente en el altiplano. Afuera, el viento seguía azotando los pajonales y la nieve seca golpeaba contra las ventanas de la casita. Dentro, el silencio solo se interrumpía por el chisporroteo del fuego en el fogón. Don Esteban permanecía sentado en un viejo banco de madera, con el cuenco de caldo entre las manos. No podía apartar la mirada de los niños dormidos. Sus mejillas hundidas, sus cuerpos pequeños cubiertos apenas con mantas raídas, la pobreza se reflejaba en cada detalle de aquel hogar. Y sin embargo, en esa pobreza había algo que nunca había sentido en sus lujosas estancias, calor humano, un sentido de hogar verdadero.
El hacendado apretó el cuenco contra su pecho como si fuera un tesoro. Julián, sentado frente a él, lo observaba en silencio, intentando descifrar sus pensamientos. Finalmente, don Esteban habló, con voz apenas audible: nunca creí en nada, Julián. Pensé que el dinero lo era todo. Que tener tierras, ganado y sirvientes me hacía poderoso. Pero cuando vi a mi hijo agonizando, comprendí lo frágil que era. Nada de lo que poseía podía salvarlo. Y ahora, aquí, probando este simple caldo, siento algo que en mi riqueza jamás sentí: gratitud. Julián se recargó contra la pared de adobe y suspiró. No sabía qué responder. Sus recuerdos de la humillación en el mercado aún estaban frescos, pero algo en su interior le decía que ese hombre frente a él no era el mismo que se había burlado días atrás. El silencio se prolongó, hasta que don Esteban levantó la vista y, con lágrimas contenidas, preguntó: ¿crees que Dios puede perdonarme después de todo lo que he hecho? Julián lo miró fijamente. No soy yo quien debe responder eso. Pero si su corazón ha cambiado de verdad, si de verdad quiere enmendar lo que hizo, entonces tal vez ya haya comenzado a ser perdonado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El hacendado inclinó la cabeza y permaneció en silencio largo rato. Afuera, la luna iluminaba el paisaje desolado, como testigo de aquella conversación que parecía cambiar destinos. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tiñeron el cielo de naranja, Julián se frotó los ojos tras una noche casi en vela. Para su sorpresa, don Esteban seguía allí, sentado en el mismo banco, como si no hubiera querido marcharse. Su mirada estaba fija en el suelo, perdida en pensamientos profundos. Andrés y Nicolás despertaron poco a poco. El más pequeño, al ver al hombre extraño dentro de la casa, se escondió tras su hermano mayor. Andrés, con un dejo de valentía infantil, preguntó en voz baja: «Papá, ¿quién es él?». Julián sonrió con ternura, acarició el cabello de ambos y les respondió: «Es un amigo». Los niños lo observaron con desconfianza, sin entender, pero guardaron silencio. Don Esteban tragó saliva y, conmovido, metió la mano en su poncho. Sacó 2 pequeños trozos de pan envueltos en tela limpia y los extendió hacia ellos. Andrés lo tomó con cuidado y, sin dudarlo, partió su mitad para compartirla con su hermanito. Ese gesto golpeó como un martillazo en el corazón del hacendado. Ellos compartían, aunque no tuvieran nada. Él, en cambio, había poseído abundancia incalculable y nunca había compartido verdaderamente con nadie. Bajó la mirada con vergüenza. Julián sirvió un poco más de caldo de la noche anterior, lo justo para que alcanzara para todos. Don Esteban bebió en silencio, y en cada sorbo sentía que se le desmoronaba la coraza de soberbia que había llevado toda su vida. Después del desayuno, se levantó con determinación y miró a Julián. «Quiero hacer algo por ustedes. No como caridad, no como limosna. Quiero que tengan una vida distinta». Julián frunció el ceño, desconfiado. «¿Qué quiere decir con eso?». Don Esteban respiró hondo. «He sido un hombre egoísta toda mi vida. Pensé que el dinero me daba derecho a despreciar a los demás. Pero estaba equivocado. Quiero ayudarte. Quiero que nunca más falte pan en esta mesa. No quiero que vuelvas a mendigar». Julián lo miró con cautela. «¿Y qué propone?». Don Esteban lo sostuvo con la mirada, firme: «Trabajo. Tengo tierras, muchas tierras. Pero no todas producen, porque nadie las cuida. Quiero que seas tú quien las trabaje. No te daré limosnas. Te daré la oportunidad de ganarte el sustento con tus propias manos». Julián sintió un vuelco en el corazón. Nunca había querido que le regalaran nada, solo deseaba la oportunidad de salir adelante con el sudor de su frente. Sus hijos lo observaban con ojos brillantes, como esperando su respuesta. Finalmente, después de un largo silencio, Julián asintió con la cabeza. «Acepto». Los días siguientes fueron distintos a todo lo que Julián y sus hijos habían vivido. Desde muy temprano,
cuando los primeros rayos del sol iluminaban la vasta extensión del altiplano, Julián caminaba hacia las tierras de don Esteban. El frío seguía siendo implacable, pero en su corazón había una nueva fuerza, la certeza de que estaba trabajando no solo por sobrevivir, sino por construir un futuro para sus pequeños. El trabajo no era fácil. La tierra era dura, seca, llena de piedras que parecían reírse del esfuerzo humano. Sin embargo, Julián la trabajaba con la paciencia de un hombre que conoce el sufrimiento. Día tras día, aró, sembró y regó lo poco que podía con el agua escasa. Y poco a poco, la tierra comenzó a responder. Lo sorprendente fue que don Esteban no se limitó a dar órdenes desde la comodidad de su hacienda. Por primera vez en su vida, se arremangó la camisa, tomó una azada y trabajó junto a los campesinos. Se ensució las manos, sudó bajo el sol, aprendió a distinguir una planta enferma de una sana, a recoger papas de la tierra, a cuidar el maíz tierno. Era un mundo completamente nuevo para él. Y en ese aprendizaje descubrió algo que jamás había entendido: el verdadero valor de la tierra no estaba en poseerla, sino en hacerla fructificar. Los niños también eran parte de aquel cambio. Andrés corría entre los surcos ayudando a llevar agua en pequeñas vasijas, mientras Nicolás reía al ver cómo los primeros brotes verdes rompían la dureza del suelo. Aquellas risas, que habían estado apagadas por el hambre y la tristeza, se convirtieron en música para los oídos de Julián. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza volvía a su hogar. El tiempo pasó y las tierras comenzaron a transformarse. Donde antes solo había piedras y sequedad, ahora crecían papas, maíz y quinoa. La cosecha fue abundante. El día en que Julián regresó a casa con un costal lleno de alimento fresco, sus hijos lo recibieron corriendo, con los ojos iluminados de felicidad. «Papá, tenemos comida», gritó Nicolás, abrazándolo con fuerza. Julián los estrechó contra su pecho, sintiendo que el peso de la desesperación, por fin, comenzaba a desvanecerse. Esa noche, al sentarse alrededor del fogón y ver a sus hijos comer con alegría, Julián levantó los ojos al cielo y susurró una oración de agradecimiento. Había sido un camino duro, lleno de lágrimas, hambre y humillación. Pero también había sido un camino de fe y aprendizaje. En medio de la miseria, había descubierto que nunca estuvo solo. Don Esteban, por su parte, ya no era el hombre soberbio y orgulloso de antes. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora tenían callos de tanto trabajar. Sus botas finas estaban manchadas de tierra. Y en su corazón, por primera vez, había paz. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en las tierras que había acumulado, sino en la capacidad de ayudar, de compartir, de tender la mano al necesitado. Una tarde, mientras observaban juntos los campos verdes y fértiles que habían sembrado, Julián le dijo: «La vida es como la tierra, don Esteban. Lo que sembramos en ella, tarde o temprano da fruto. Si sembramos desprecio, cosechamos soledad. Si sembramos egoísmo, recogemos vacío. Pero si sembramos amor, compasión y bondad, la cosecha será abundante y llena de bendiciones». Don Esteban lo miró en silencio y asintió. Sus ojos se humedecieron, y con voz firme respondió: «Dios me dio una segunda oportunidad. Y esta vez no la voy a desperdiciar». El sol descendía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. En la pequeña casita de adobe, los niños jugaban, Julián sonreía, y don Esteban contemplaba con humildad un mundo que nunca había sabido apreciar. El altiplano, testigo silencioso de penas y alegrías. Ahora guardaba también la historia de redención de un hombre y la fe inquebrantable de otro. Porque al final, la vida siempre nos devuelve lo que damos. Si hacemos el bien regresa multiplicado. Si hacemos el mal, tarde o temprano nos alcanza. Esa fue la lección que Julián nunca olvidó y que don Esteban aprendió con el corazón. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si tocó tu alma y te hizo reflexionar, te invitamos a compartirla,
dejar tu comentario y suscribirte para seguir escuchando relatos que nos recuerdan que la fe, la bondad y la esperanza nunca se pierden.